Bueno, entonces, retomando un poquito lo que charlábamos la semana pasada, la idea es pasar del diagnóstico a enfocarnos en los principales componentes de este círculo vicioso. Recuerden que la semana pasada hablamos del estancamiento de la economía argentina y cómo ese proceso estaba dado por un freno y arranque, por un stop and go de la economía, donde podríamos decir que el tipo de cambio es la manifestación del problema. ¿Sí? Podemos hablar un poco más las raíces, pero la variable que se materializa, ¿no? que más me muestra, y la variable central de la economía que estamos todos mirando y que es la que refleja las tensiones económicas, es sin lugar a dudas el tipo de cambio. ¿Sí? Así que el objetivo de esta clase va a ser justamente que ustedes entiendan qué es el tipo de cambio y cuáles son las variables que están por detrás, que son las que pueden hacer que el valor del dólar suba o baje, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a que suba, pero también puede bajar, sobre todo puede bajar en términos reales. Así que la idea de esta clase es enfocarnos en el tipo de cambio para poder que ustedes puedan entender bien cómo es la dinámica, qué es lo que hace el Banco Central también con la política cambiaria, o qué es lo que trata de hacer. Y bueno, después ya la semana que viene esto lo vamos a enganchar con la clase de inflación, ¿sí? Entonces, primero que nada, el tipo de cambio expresa el valor, ¿no? Cuántos pesos necesito para comprar un dólar, ¿está bien? Acá hay una cuestión que es importante aclarar, porque seguramente ustedes me van a decir, los economistas hacen todo al revés, y bueno, un poco es verdad, porque la cuestión acá es que, digamos, no, esperen que no, me fui sin querer. La cuestión acá es que cuando hablamos de tipo de cambio, nosotros expresamos en función de la cantidad de pesos que necesitamos para comprar un dólar, ¿sí? Pero en otros países vamos a ver que se expresa al revés, y ahora en un ratito les voy a explicar por qué esa diferencia, pero en términos semánticos, para una persona que no viene del palo de la economía, le puede parecer un tanto confuso, ¿sí? La otra cuestión que es importante aclarar es que nosotros estamos recontra acostumbrados a hablar del tipo de cambio en términos del valor del dólar, pero sepan que ese es solamente un tipo de cambio. O sea, en realidad tenemos un tipo de cambio para cada una de las monedas del mundo. Tenemos un tipo de cambio con el peso uruguayo, tenemos un tipo de cambio con el real brasileño, tenemos un tipo de cambio con el yuan, etc. ¿Sí? O sea, cada moneda tiene su tipo de cambio y obviamente el objetivo de esta clase es entender de qué depende esa relación, ¿sí? De qué depende que hagan falta más o menos pesos para intercambiar por esa moneda, ¿está bien? Esto ya lo vimos la semana pasada, pero bueno, acá con este gráfico creo que es bastante elocuente. Y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? La centralidad que tiene esta variable en la economía. O sea, cuando el tipo de cambio está estable, impacta en la economía. Cuando el tipo de cambio no está estable, también impacta en la economía, ¿sí? Fíjense en este gráfico, ustedes lo que tienen es en celeste el valor del dólar del 2014 al 2019, en amarillo la inflación y en azul la actividad, ¿sí? Entonces, pueden ver cómo cuando el tipo de cambio está estable, por lo general la inflación también está estable o incluso bajando, y la actividad económica por lo general está mejorando. Esto era lo que hablamos la semana pasada, el proceso de stop and go, ¿no? Y después vean cómo en los momentos donde hay devaluaciones, fines del 2015, con la unificación del tipo de cambio, ni bien asume Macri, y después la doble devaluación en 2018-2019, con la crisis de deuda y el acuerdo con la llegada del fondo, vean cómo ahí siempre se acelera la inflación, por detrás cae el poder de compra de los salarios, eso lleva a una caída de la actividad económica, y después como cuando el tipo de cambio se estabiliza, vuelve a bajar la inflación, vuelve a mejorar la actividad económica, hasta que después de vuelta otra evaluación, ¿sí? Pero podríamos decir que el problema de fondo, acá, por lo menos en este gráfico, es que el Banco Central no logra mantener estable el tipo de cambio, en el sentido de que no logra evitar los saltos abruptos
a través de estas devaluaciones que vemos que se generan sistemáticamente en la economía, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos al tipo de cambio? Bueno, es bastante intuitivo, ¿no? Uno puede hablar, y acá es bastante claro, hablar de oferta y demanda de dólares. O sea, nosotros vamos a pensar al valor del tipo de cambio, y acá cuando hablemos de valor del dólar, del tipo de cambio, a partir de ahora sí vamos a utilizarlos como sinónimos. Y entonces lo que nosotros vamos a pensar es que cuando sube el valor del dólar, es decir, cuando se encarece, lo que estamos diciendo obviamente es que hacen falta más pesos para comprar un dólar, ¿sí? Entonces, por detrás, lo que diríamos es, bueno, mirá, el aumento del valor del dólar se da por dos motivos. O bien aumentó la demanda de dólares, o bien se redujo la oferta, ¿sí? Cualquiera de esas dos cosas me llevaría a un aumento del tipo de cambio, es decir, a un aumento del valor del dólar. Incluso puede ser que al mismo tiempo pasen las dos. Vamos a ver que muchas veces están conectadas. Por ejemplo, decíamos antes, una sequía lleva a una reducción fuerte de dólares y eso a su vez genera expectativa de devaluación que hace que la gente y las empresas salgan corriendo a comprar más dólares, por lo tanto, la reducción de oferta lleva a un aumento de la demanda y toda esa combinación, ese cóctel, ¿no?, explosivo, lleva a una devaluación muy fuerte del tipo de cambio. Ahora bien, la cuestión más confusa de todo esto, para quien no es economista, es que nosotros cuando decimos que sube el valor del dólar, estamos hablando de una devaluación, ¿no? Y ahí cualquiera que no viene del palo de economía me dice, pero pará, si devaluar algo significa que pierda valor, ¿no? ¿Por qué? Digamos, si habla de devaluación, me está diciendo que sube el valor del dólar. Bueno, justamente esto es lo que le decía antes. En Latinoamérica, nosotros expresamos el valor del dólar, podríamos decir, al revés que el resto del mundo, ¿no? Decimos cuántos pesos hacen falta para comprar un dólar, en el resto del mundo se dice cuántos dólares hacen falta para comprar un peso o un yuan, un yen, lo que sea. Entonces, como lo vemos de manera al revés, para nosotros una devaluación le llamamos que sube el valor del dólar. Pero en realidad en todo el mundo lo que dicen es, la devaluación es la devaluación del peso. O sea, lo que perdió valor es tu moneda, ¿sí?, en relación al dólar. Entonces, estamos diciendo exactamente lo mismo, pero bueno, solamente sepan que, por lo general, si ustedes razonan que devaluar es perder valor, lo deberían pensar como que está perdiendo valor el peso, ¿sí? Pero a mí me parece que es más cómodo y más razonable para ustedes decir que sube el valor del dólar, porque digamos, el razonamiento es, se encarece el dólar, y si se encarece el dólar, sabemos que los insumos importados son más caros, que las exportaciones son más rentables, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y después, digamos, acá esta cuestión es que es muy evidente acá, y esto lo vamos a ver en el día a día, es muy evidente que el valor del dólar depende de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, hay, quizás algunos de ustedes alguna vez escucharon hablar de Bloomberg. Bloomberg es como la fuente de datos más importante a nivel mundial, y vos tenés ahí una computadora donde vos podés ver, ¿no?, de manera sincrónica, en el momento, el minuto a minuto, lo que está pasando con el valor del dólar. Y justamente funciona de esta manera, ¿sí? Vos lo que tenés es una pantalla en la cual tenés el valor del dólar del día, acá lo puse muy sencillo, le puse un peso por dólar para que se entienda, y lo que tenés es un montón de personas queriendo comprar dólares, en este caso serían los valores en verde, y un montón de gente queriendo vender dólares, ¿sí? Entonces, fíjense que durante el día, vos lo que tenés es una, podríamos decir, intersección de estas dos fuerzas, gente queriendo comprar, gente queriendo vender. Entonces, si vos tenés más gente queriendo vender de la que quiere comprar, lo que vos verías es que hay una fuerza, ¿no?, que te lleva el valor del dólar hacia abajo. Verías que hay, se le conoce como posturas, ¿no? Ese 1,0084, 0081, 080, son las posturas, es decir, gente que está diciendo, mira, yo estoy dispuesto a vender dólares a 1,008, ¿no? Imagínate que yo quiero vender y digo, bueno, a ver, yo quiero vender rápido. ¿A qué valor lo debería poner? Y bueno, justamente mi postura la debería poner en 1,0078 o incluso 1,0077. No le quiero ganar a toda esa gente que está queriendo vender un valor más alto. Ahora, si hay un montón de gente queriendo vender,
todo el mundo haciendo eso, empieza a hacer que el valor del dólar baje. ¿Sí? Ahora, si esa cantidad de gente que está queriendo vender se le contrapone un montón de gente que está queriendo comprar, bueno, ahí pasa lo contrario, ¿no? Yo si quiero comprar dólares y quiero comprar lo más rápido posible, no pondría mi postura en 1,071, la pondría en 1,078, ¿sí? Y si hay más gente también queriendo vender, estarían todos haciendo lo mismo, con lo cual eso tendería a hacer que el valor del dólar aumente, ¿sí? Oferta y demanda. Esto pasa todos los días y atrás está el Banco Central monitoreando este valor del dólar. ¿Está bien? Ahora, la gran pregunta es, bueno, pero ¿qué está por detrás de esa oferta y esa demanda, ¿no? ¿Por qué puede ser que un día haya mucha gente demandando y por qué puede ser que un día haya mucha gente ofreciendo? ¿De qué depende la oferta y la demanda? Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos a analizar lo que se conoce como el balance cambiario. O sea, ustedes pueden entrar al Banco Central y ahí tienen justamente el balance cambiario a nivel mensual. Lo que te muestra es todos los usos, podríamos decir, ¿no? La gente que está queriendo comprar dólar, ¿para qué lo compra? Y después todo lo que es la generación de dólares o la oferta, ¿no? ¿Quiénes son todos los que van al mercado a vender dólares? Y obviamente que detrás de la oferta y la demanda tenemos que analizar cada componente para poder entenderlo y así después poder identificar las presiones que llevan, ya sea que el valor del dólar esté estable o que incluso baje, o a que haya devaluaciones, ¿sí? Entonces, por el lado de la generación de dólares de la economía argentina, fíjense, por lejos, el principal componente que aporta divisas a la economía son las exportaciones. En un segundo lugar, bastante lejos, pero que en el periodo 2016-2019 fue muy fuerte, se encuentran las colocaciones de deuda en moneda extranjera, o sea, el gobierno endeudándose y trayendo esos dólares, guiándolos en el mercado cambiario. Y después fíjense que también esto es importante, lo pequeña que es la inversión extranjera directa, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de que la salida de Argentina tiene que ser incentivando, ¿no? Las empresas del resto del mundo que vengan a invertir al país, abrirnos al mundo, etcétera, etcétera. Bueno, Argentina tiene muy poca inversión extranjera directa, ¿sí? De las más bajas de la región, por lo tanto, no parecería que fuese la salida exportadora como para aumentar la capacidad de generar divisas. Y ahí les puse un asterisco, los capitales de cartera, los vamos a ver en un rato. Le puse un asterisco porque hoy el ingreso de estos capitales es nulo, pero durante la gestión de Cambiemos fue un factor muy importante, que es justamente lo que pasó. ¿Por qué hoy es nulo? Bueno, porque todos esos dólares que entraron después se fueron, ¿sí? Entonces, en un momento funcionaron como ingresos de divisas, pero después funcionaron como parte de la salida, ¿sí? Así que eso lo vamos a charlar un ratito en detalle, pero bueno, ahí el asterisco para que lo vean, porque es un elemento que en algunos momentos históricos tiene relevancia, como por ejemplo les decía, entre 2016 y 2018. Y después por el lado de los usos de esos dólares o las demandas, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales se demandan dólares en la economía argentina? Tenemos, de nuevo, primero y principal, muy lejos, las importaciones de bienes y servicios. En segundo lugar, y esto también me imagino que lo conocen, la formación de activos externos. De esto ahora vamos a hablar un poquito de cada uno en particular. Esto es lo que es la compra de dólar ahorro, es la compra de dólar para atesoramiento. No confundir con fuga, esto también, insisto, lo vamos a aclarar, pero bueno, por ahora ya lo digo, no confundir con fuga, que no son lo mismo. Después tenemos todos los pagos de intereses de la deuda, o sea, toda la deuda que vos tomaste prestada, la tenés que ir pagando, y por lo tanto todos los años vos tenés un montón de dólares que salen de la economía por el pago de esa deuda. Y después tenés lo que son las remisiones de las utilidades de las empresas internacionales, justamente la contrapartida de la inversión extranjera directa, ¿sí? O sea, vienen empresas a invertir al país, pero por otro lado después los beneficios los mandan a las casas matrices y para eso justamente compran dólares. ¿Bien? Entonces, esta oferta y esta demanda en algunos momentos del tiempo da superavitaria,
es decir, la economía genera más dólares de lo que utiliza, y eso justamente lleva a que el dólar esté estable, y a que el Banco Central esté acumulando reservas, pero en otro momento del tiempo la demanda de dólares es superior a la generación de divisas y por lo tanto eso lleva a una presión en el mercado cambiario. ¿Sí? Así que la idea ahora es ir uno por uno pasando por estos componentes para estudiarlo de manera individual y después, bueno, juntar todo para entender la dinámica que tiene el mercado cambiario en su totalidad. ¿Sí? Bueno, arranquemos por las exportaciones. ¿Sí? La primera cuestión, como pueden ver en este gráfico, y esto ya imagino que lo tienen bastante claro, es que Argentina es un país digamos, fuertemente agropecuario, ¿no? La gran mayoría de las exportaciones están vinculadas con este sector, más o menos un 60-70%, dependiendo del año, de las exportaciones vienen de acá, ¿sí? Fundamentalmente el sector oleaginoso y el cerealero, pero después tenemos, digamos, el sector cárnico y todo lo que son las economías regionales, que también por lo general son productos agropecuarios. Después tenemos como sector industrial más importante el automotriz y el complejo petroquímico, ¿está bien? Y después tenemos algo, hoy tenemos poquito, en su momento era más relevante, algo de petróleo y el sector minero, ¿sí? Que son, digamos, fundamentalmente nuestras exportaciones. Pero fíjense que sacando el sector automotriz y el complejo petroquímico, que podrían ser los sectores de mayor valor agregado en términos industriales, el resto son todos productos típicamente conocidos como commodities, ¿sí? Escaso valor agregado, que se exportan a granel, que justamente es lo que Argentina más exporta, ¿sí? Eso tiene algo que es importante, que es un componente muy estacional. Esto se charla bastante poco, pero es importante para entender después el rol del Banco Central. Lo que este gráfico está mostrando es el promedio histórico de las liquidaciones de divisas del sector exportador, ¿sí? O sea, cómo se comportan los ingresos de dólares en el mercado cambiario de las exportaciones. Entonces, a lo largo del año, ¿no? Esto, digamos, el promedio 2011-2015 y después está puesto por encima del 2021. Entonces, el punto acá que ustedes deberían darse cuenta es que, ¿no?, el sector agropecuario, fundamentalmente la soja, tiene estacionalidad, ¿sí? La cosecha y la exportación de la soja y la liquidación de esos dólares fundamentalmente se concentra en la primera parte del año, ¿sí? Con justamente los picos sean en abril y en mayo. Y después la segunda parte del año que se dedica digamos, a todo lo que es la siembra, y no hay prácticamente exportaciones, fíjense cómo se reducen fuertemente las exportaciones de la economía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto importante acá? Bueno, y esto hablando un poquito de lo que está pasando actualmente, ¿no? Estos meses, para el tipo de cambio, son los mejores meses, entre comillas, porque justamente son los meses donde entran un montón de dólares de la liquidación del sector agropecuario, y acá es donde el Banco Central debería acumular una buena cantidad de reservas, ¿no? Justamente sobran dólares, entonces el Banco Central los compra, el dólar se mantiene estable, y después ¿para qué los compra? Bueno, porque justamente en la segunda parte del año es donde esos dólares desaparecen, y ahí hay mucha más tensión en el mercado cambiario, y entonces ahí es donde el Banco Central tiene que salir a usar esos dólares, ¿sí? Idealmente, lo mejor sería que la acumulación del primer semestre sea mucho más elevada que lo que tiene que poner la segunda parte del año para justamente terminar con un nivel de reservas, ¿no?, positivo. Precisamente lo que está pasando ahora es que el Banco Central acumuló dólares, pero acumuló bastante poquito. Y además, el problema de esto es que fue una cosecha récord, ¿sí? Tanto por las cantidades que se cosecharon como por los precios, que sabemos que están en niveles sumamente elevados. Entonces, te puedo echar un poquito de esto, por detrás tiene que ver las expectativas de evaluación, digamos también la brecha cambiaria, así que esto lo vamos a ver, pero el punto es que hoy estamos en los mejores meses
de liquidación de dólares y el Banco Central no está pudiendo comprar la cantidad suficiente, sobre todo en función del acuerdo con el FMI, que esto también lo vamos a ver en la última clase, pero el FMI, uno de los objetivos que puso en el acuerdo es que el Banco Central tiene que acumular a lo largo de todo este año 5.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, las reservas a fin de año tienen que ser 5.000 millones de dólares más altas que las que fueron el año pasado. Y bueno, acá el problema es que por lo que viene acumulando el Banco Central hasta ahora, parece bastante difícil que pueda llegar a lograr ese objetivo, salvo que pueda destrabar algún tipo de colocación de deuda en el mercado internacional que le permita un ingreso de divisas adicional. ¿Sí? Pero a partir de las intervenciones en el mercado cambiario, parece complicado, ¿no?, pensar que hoy el Banco Central pueda llegar a acumular esa cantidad de divisas. ¿Sí? Bien, entonces, digamos, después de ese panorama, justamente la pregunta es, bueno, ¿de qué dependen las exportaciones argentinas? ¿No? Esta es una pregunta fundamental. Me imagino que habrán escuchado muchísimas veces, ¿no?, que uno de los principales problemas o una de las principales soluciones de la economía argentina es tratar de aumentar las exportaciones. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que eso suceda? Y la primera respuesta es que en el corto plazo, o sea, es difícil aumentar las exportaciones, ¿no? Digamos, son procesos que tardan tiempo, estamos hablando de impulsar sectores productivos, y no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Ahora, los factores que sí en el corto plazo pueden ayudar, bueno, por lo general son factores que están fuera del control del gobierno y el Banco Central. El primero y principal es el desempeño económico de nuestros socios comerciales. O sea, para que Argentina exporte más, lo que tiene que suceder es que al resto del mundo le vaya mejor. Por ejemplo, a Brasil, que es uno de nuestros principales socios comerciales, si le da mejor la actividad económica, eso va a hacer que demanden una mayor cantidad de productos argentinos y eso automáticamente se traduce en un aumento de las exportaciones. Acá, a lo que hemos visto un poco la semana pasada, hablando un poco en términos del desempeño económico de Argentina durante la última década, y en particular las exportaciones, bueno, justamente fue que Brasil, digamos, tuvo un estancamiento muy fuerte como Argentina, y eso también traccionó a la baja nuestras exportaciones. ¿Sí? El segundo elemento, que también está por fuera del control del gobierno del Banco Central, son los precios internacionales a los que se venden esos productos. Este es el famoso viento de cola, que por ejemplo hoy está beneficiando a las exportaciones argentinas. Dejemos de lado el hecho de que está perjudicando por el lado de la inflación, que eso es real, pero por el lado de la liquidación de dólares nos está beneficiando bastante porque hoy las exportaciones de alimentos de Argentina están siendo vendidas a un valor mucho más alto. ¿Sí? Mismo lo que está pasando con las exportaciones de energía, en particular el petróleo. ¿Está bien? Pero son justamente elementos volátiles, así como este año fue muy, muy elevado, hace 2 años había sido bastante bajo, y así, digamos, se mueven bastante. Y como decíamos antes, no dependen del gobierno, así que es una variable que está por fuera del control del gabinete económico. La tercera variable es justamente el valor del dólar, ¿no? El valor del dólar en términos reales, esto vamos a charlar un poquito más adelante, pero de manera bastante intuitiva, lo que decimos es que si el dólar está en un nivel elevado, eso, por un lado, tiene un efecto sobre la rentabilidad de las empresas exportadoras, justamente si el dólar está más caro, obtienen un beneficio más elevado y eso las incentiva a producir más, aunque en particular todo lo que son productos agropecuarios tienen un límite físico dado por la cantidad de tierra que tenemos para cosechar y para producir ahí. Y además, como decíamos antes, tenemos el efecto vinculado ya más para el lado de la industria de protección, de que algunos sectores que por sus costos no le daba para exportar, bueno, el dólar alto lo que hace justamente es reducir esos costos en dólares y hace que algunos sectores que estaban ahí cerquita de poder competir en el mercado internacional, bueno, puedan pasar a competir e incluso exportar. ¿Sí? Así que un dólar alto
lleva a mayores exportaciones, un dólar bajo lleva a menores exportaciones, ¿sí? Y por último, tenemos un factor más bien financiero, que son las expectativas de devaluación. Esto también va a llevar un ratito, pero acá el punto fundamentalmente es que, sobre todo los grandes exportadores, Cargill, Dreyfus, ¿sí? Las grandes exportadoras de productos agropecuarios, en particular soja, trigo, maíz, digamos, lo que hacen es especular en función de qué creen que va a pasar con el dólar. Por ejemplo, ¿no? Si dicen, bueno, mirá, con la guerra y con la tensión que hay en el mercado internacional y con las pocas reservas que tiene el Banco Central, es probable que en unos meses haya una devaluación o que el valor del dólar esté más alto. Bueno, a esos exportadores le va a convenir no liquidar las exportaciones ahora, esperar a que el dólar suba, justamente para liquidarlas a ese valor más elevado y generar, digamos, una mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, si las empresas creen que en un futuro cercano el dólar va a estar más alto, va a pegar un salto, bueno, eso hace que traten de evitar de liquidar sus dólares en la actualidad para liquidarlos en el futuro. Paradójicamente, esto es lo que se conoce como una profecía autocumplida. Si las grandes exportadoras, que son las que, digamos, liquidan la mayor cantidad de divisas en el mercado cambiario, frenan sus liquidaciones, eso hoy ya le mete presión al dólar, porque justamente se reduce la oferta y eso tendría a hacer que el valor del dólar aumente. Entonces, como que estas empresas siempre están en el ojo del Banco Central porque tienen la capacidad de influir en el valor del dólar. Entonces, saben que especulando y frenando sus liquidaciones pueden llevar a que el dólar aumente y entonces ahí pasan a liquidar, digamos, después, ¿no? Esto lo vimos bastante, las fiscalizaciones, el tema de los hilo bolsa, ¿no? Todas estas cuestiones están vinculadas con un efecto más bien financiero que está dado justamente por estas expectativas de devaluación, ¿sí? Bien, el segundo elemento que vimos por el lado de la generación de divisas es el endeudamiento en moneda extranjera, ¿sí? Acá básicamente lo que hace el gobierno es que para financiar el déficit fiscal emite deuda en moneda extranjera. Por ejemplo, no sé, digamos, usemos números sencillos, ¿no? Imagínense, para usar el ejemplo que están viendo ahí en pantalla, imagínense que el déficit fiscal es de 6.500 millones de dólares y que el valor del dólar es 1 a 1 para no hacer cuentas chinas. Entonces, lo que hace el gobierno es decir, bueno, mirá, yo para financiar ese déficit fiscal voy a emitir deuda en los mercados internacionales por ese monto, ¿sí? Voy a decir, voy a generar un papelito que dice que va a valer por 6.500 millones, que los va a pagar al vencimiento del bono, pero que además va a pagar de manera anual una tasa de interés en dólares, en este caso, del 7,5%. ¿Sí? Entonces lo que hace el gobierno es emite esa deuda, algún fondo internacional la compra, le da al gobierno los 6.500 millones de dólares, el gobierno esos 6.500 millones de dólares va al mercado cambiario y los cambia por pesos, por lo tanto está metiendo dólares en el mercado cambiario, haciendo que el valor del dólar baje, y esos pesos los usa para financiar el déficit fiscal, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, el principal riesgo evidente de esta estrategia? Bueno, fíjense cómo se compone el flujo de fondos, ¿no? O sea, el gobierno en 2016 pidió, esto es un ejemplo real, ¿sí? El gobierno en 2016 pidió literalmente 6.500 millones de dólares. Esto fue un solo título de los varios que colocó en el mercado internacional, ¿sí? Miren los montos para ver justamente cómo esto a cualquier persona que no sea economista le debería ya sonar que era complicado de pagar, ¿no? O sea, el gobierno en 2016 pidió 6.500 millones y emitió un título que justamente vencía a 10 años, ¿no? Que fue el Bonar 2026. Entonces, fíjense cuál es el resultado de esta deuda. Recibió 6.500 millones en 2016 y a partir de
cada año tenía que ir pagando los intereses, ¿no? 500 millones, en realidad el primer año es la mitad porque son pagos semestrales, entonces fue solamente el pago de un semestre. Y todo eso, además, al final tiene que pagar el capital. Entonces, para que queden claros los números, ¿no? O sea, pidió 6.500 millones y tuvo que pagar prácticamente el doble, ¿no? A 10 años. Entonces, claramente, si uno hace esto con un montón de deuda, fíjense que es impagable, ¿no? Digamos, fue la gran crítica de decir, mira, acá era obvio, y esto lo digo con el diario del lunes, pero también lo decíamos muchos economistas en su momento, que semejante nivel de endeudamiento no podía ser financiado por la economía argentina. Bueno, tenías la capacidad para generar con tus exportaciones semejante, digamos, nivel de financiamiento en tan poco tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy difícil. Esto funciona en el corto plazo y sí, porque vos inundás tu economía de dólares, por lo tanto el dólar está recontra estable, pero a medida que van pasando los años te das cuenta que tenés que empezar a pagar cada vez más, los que a vos te prestan empiezan a hacer las cuentas y dicen, che, esto cada vez tiene menos chance de pagar, no van a pagar, no van a pagar, te dejan de prestar y ahí, digamos, aparece la devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Bueno, acá también la misma pregunta que decíamos antes, ¿no? Bueno, antes preguntamos de qué dependen las exportaciones. Bueno, en realidad el endeudamiento en moneda extranjera depende fundamentalmente de la decisión del gobierno de turno, ¿no? Es decisión del gobierno si quiere o no endeudarse, primero, y a la par de eso, si puede o no endeudarse, ¿no? Porque justamente podríamos decir, hoy el gobierno seguramente le vendría bien colocar un poquito de deuda en moneda extranjera para tratar de financiar, digamos, la cantidad que tiene que pagar, pero justamente por venir de una reestructuración de deuda, nadie le quiere prestar, ¿sí? Entonces, digamos, está la decisión del gobierno, pero también la capacidad de poder hacerlo. Hoy Argentina tiene bloqueados los mercados de deuda internacional justamente por la reestructuración y porque, digamos, hoy cualquiera que vea la economía argentina dice la capacidad de pago de este país es sumamente baja, ¿sí? Bien, pasemos a los componentes de la demanda. Como habíamos dicho, el primero principal son las importaciones, ¿sí? Que si pueden ver este gráfico, la gran mayoría de esas importaciones están destinadas a insumos y bienes de capital que utilizan las empresas para producir, ¿sí? Fíjense que solamente el 13%, en realidad podríamos llegar al 20%, si sumamos los vehículos, o sea, el 80% está destinado a producción, ¿no? Si también decimos que la mayor parte de los combustibles se utilizan justamente para los procesos productivos, el 80% de lo que se importa es para producir y el 20% podríamos decir que es para los consumidores, ¿no? Digamos, bienes finales y autos, ¿está bien? Pero acá el punto principal, que esto es parte de la explicación del problema de la economía argentina, es que justamente vos para poder crecer tenés que tener dólares, ¿sí? Porque crecer implica producir más y para producir más necesitas cada vez más importaciones. Entonces, si vos no tenés dólares, no podés importar y por lo tanto no podés financiar ese proceso de crecimiento sostenido, ¿sí? Acá tenemos uno de los cuellos de botella más importantes de la economía, está justamente acá, ¿no? Históricamente la solución estuvo, por ejemplo, en la ICI, ¿no? Es decir, bueno, tratemos de reducir la cantidad de componente importado que tenemos. La otra que decíamos antes es, bueno, eso es muy difícil, tratemos de impulsar las exportaciones, ¿sí? Pero el punto acá que quiero marcar es este, ¿no? La importancia que tiene las importaciones para, digamos, todo lo que es la industria y la producción. Entonces, de nuevo, ¿sí? ¿De qué dependen las importaciones? O sea, ¿qué es lo que hace que se importe más o que se importe menos? Primero y fundamental, como ya dijimos, el nivel de actividad económica. Cuanto mayor es la actividad, mayor el nivel de producción y por lo tanto mayor la demanda de insumos importados. Segunda cuestión, que también la vemos hoy en día,
el precio internacional, ¿sí? Así como aumentaron los precios de los alimentos, también aumentaron, aunque en menor medida, los precios de los bienes industriales, también de los autos. Entonces, eso también te impulsa las importaciones. De nuevo, también el tipo de cambio real, aunque ahora obviamente es al revés el efecto, o sea, cuanto más caro el dólar, menores son las importaciones, ¿sí? Cuanto más caro el dólar, eso significa que las importaciones son más caras, entonces se van a importar menos insumos. Y también esto va a pegar por el lado, por ejemplo, del turismo, que es un factor relevante, complementario al tema de las importaciones de insumos. También va a incentivar el turismo en el extranjero, ¿no? Encarecer el dólar lleva a esa cuestión. Y por último, de nuevo, aparecen las expectativas de devaluación, donde los importadores, que son por lo general las empresas argentinas que importan estos insumos para poder producir, también especulan con estas importaciones, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco también de cómo juega acá la brecha cambiaria, ¿no? El dólar paralelo. Pero la cuestión acá es que cuando aumentan las expectativas de devaluación, acá pasa exactamente al revés. Lo que razona la empresa que importa es decir, che, mirá, se viene la devaluación del tipo de cambio, ¿sí? El mes que viene o el otro, pero yo veo que el dólar va a aumentar. Entonces, como el dólar va a aumentar, mis importaciones en 1 o 2 meses van a ser mucho más caras. Entonces, ¿a qué llega ese razonamiento? A adelantar todo lo que se pueda a las importaciones. O sea, cuando aumentan las expectativas de evaluación, eso hace que las empresas traten de importar todo lo que puedan hoy, pues justamente creen que mañana va a estar más caro. Y de nuevo esta profecía autocumplida. El hecho de que las empresas esperen un aumento del dólar a futuro hace que adelanten las importaciones y eso eleva la demanda de divisas y justamente esa mayor demanda de divisas presiona hoy al tipo de cambio, ¿sí? Entonces se genera una profecía autocumplida de los dos lados, ¿no? O sea, cuando el mercado cree que se viene una devaluación, tenés por un lado los exportadores que no liquidan las exportaciones, por otro a las empresas que tratan de importar todo lo que pueden y tenés justamente un fuerte aumento de la demanda, una caída de la oferta, entonces es como una pinza, ¿no? Una doble Nelson que presiona mucho al dólar para que aumente y ahí depende de la reserva del Banco Central para ver si tiene la capacidad o no de sostener el valor del dólar con las reservas que tiene acumuladas, ¿sí? Después tenemos la FAE, ¿no? La formación de activos externos, que, como les decía al principio, no hay que confundirlo con fuga. Son dos cosas distintas, ¿sí? La FAE es fundamentalmente la compra de dólares para ahorro, ya sea de personas o de empresas, que es algo completamente legal. Hoy tenemos regulaciones que no nos permiten comprar más de $200, pero digamos, es algo legal. En cambio, la fuga es algo ilegal, ¿sí? La fuga es sacar esos dólares por fuera del mercado cambiario, es decir, sin que pasen por los mecanismos oficiales. Por ejemplo, hoy, ¿no? Que está pasando mucho, un diseñador web en Argentina que trabaja para una empresa en Estados Unidos, ¿no? Lo que hace esa empresa es le paga en una cuenta en el exterior, obviamente que eso es una exportación en realidad, porque estarían ingresando dólares por la exportación de un servicio, eso no se declara, y obviamente el gobierno tiene capacidad de fiscalizar esa cuenta en Uruguay, entonces eso sería fuga, ¿sí? Son dólares que no ingresan al sistema financiero que deberían haber ingresado. También puede ser al revés, ¿no? Puede ser que vos tengas pesos acá y los quieras sacar en dólares afuera del país, por ejemplo, una cuenta en el extranjero, bueno, vas a una cueva, lo haces a través del circuito ilegal, te transforman esos pesos, te lo depositan en dólares en una cuenta en el exterior que no está declarada y de esa manera también evadís impuestos, ¿sí? Pero son dos cuestiones distintas. La FAE impacta directamente en el dólar porque justamente es gente que está yendo al mercado cambiario a comprar dólares. Y eso justamente aumenta la demanda de dólares. En cambio, la fuga es un factor claramente indirecto, o sea, porque no vas al mercado cambiario a comprar dólares, por lo tanto no presionás por el lado de la demanda, sino que es un circuito informal que en realidad
lo que termina pasando es que había dólares que deberían haber ingresado a la economía y no ingresan, ¿sí? En realidad son como una reducción de la oferta de dólares. El caso típico, como decíamos antes, es el de las exportaciones, que no entran al país, sino que quedan en cuentas en el extranjero, ¿sí? ¿Y de qué depende la FAE, que es el elemento principal que nosotros nos interesa analizar acá? Bueno, fundamentalmente, digamos, del dólar contra los instrumentos de ahorro en pesos, ¿no? O sea, uno dice, che, a fin de mes ahorré, no sé, 10.000 pesos, ¿qué hago, no? ¿Compro dólares o pongo eso en un plazo fijo con alguna acción argentina o lo que sea? Bueno, ahí la comparación que uno hace es cuánto espera que aumente el valor del dólar en función de cuánto es la tasa de interés que le paga el banco o el activo financiero, ¿sí? Entonces, ahí está la primera cuestión. La segunda cuestión es que uno puede decir, bueno, no importa, mirá, que el plazo fijo me pague más. Yo sé que en Argentina, tarde o temprano, va a haber una evaluación del tipo de cambio, entonces esa tasa de interés no me va a compensar el aumento del valor del dólar, ¿no? Y ahí aparece lo que llamamos el factor cultural, que en realidad sigue siendo un factor económico. O sea, las personas en Argentina estamos todas acostumbradas a saber que cada 2 años hay una devaluación y que eso hace que pierda nuestro ahorro. Entonces, por eso es que decimos, no importa cuánto me paga el banco el plazo fijo, yo prefiero guardarlo en dólares, que sé que de esa manera me resguardo contra las devaluaciones. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa que por más tasa de interés que vos ofrezcas, la FA es muy elevada. Sobre todo, como decíamos antes, y ahí el último punto, las expectativas de evaluación. Si de repente el dólar empieza a aumentar, la gente entra en pánico, todo el mundo sale a comprar dólares. Y eso también refuerza el canal, ¿sí? Pero básicamente la demanda de dólares tiene un componente estructural que viene justamente de la volatilidad que tuvo el dólar históricamente en Argentina y después de un componente más financiero que es esta comparación de decir, bueno, a ver, hoy, ¿está estable el dólar o no está estable? ¿Se va a devaluar o no se va a devaluar? Y además, ¿cuánto me ofrece un plazo fijo? Bueno, todo eso hace que en algunos momentos del tiempo la fuga haya sido muy alta y en otros haya sido bastante baja. ¿Sí? Acá tienen la evolución de la FAE. Fíjense que en la época de Cambiemos fue altísima. ¿Sí? Estamos hablando de que salieron 25.000 millones de dólares por año. Para que tengan una idea, hoy las reservas del Banco Central están en los 40.000 millones, ¿sí? Depende de cómo se las computen. Y después, obviamente, los niveles más bajos fueron por las regulaciones, ¿sí? Por el cepo. No es que hayan sido bajas por cuestiones, digamos, virtuosas de la economía, sino por estrictas regulaciones que hacían que uno pueda comprar. En 2013 directamente fue cero cuando no se podía comprar ni un solo dólar. Después, 2020, 2021, 2022, los niveles son más o menos similares que están ahí, que justamente es el límite de los 200 que puede comprar cada persona, ¿sí? Y acá está una cuestión que para mí es fundamental y que también creo que es parte de una de las discusiones no saldadas, podríamos decir, de los consensos básicos para el manejo de la economía, que es el nivel de la tasa de interés, ¿no? Que pone el Banco Central a través de la política monetaria. Porque, como pueden ver en ese gráfico, históricamente el nivel de las tasas de interés en Argentina fue sumamente bajo y eso hace que los instrumentos de ahorro en pesos sistemáticamente pierdan contra la inflación y contra el dólar, por lo tanto, no sea para nada rentable poner tu plata en activos locales, ¿sí? Ahora, el punto cuál es, bueno, mirá, si nosotros nos quejamos correctamente, ¿no? Del famoso bimonetarismo, la idea de que la gente piensa en dólares y ahorra en dólares, y eso es parte del problema, porque genera una elevada demanda de divisas que después presiona por la evaluación del tipo de cambio, bueno, mirá, fíjate que parte de ese problema es que vos no ofreces una buena rentabilidad por los activos en moneda local, y eso obviamente hace que la gente no quiera comprar, digamos, quiera comprar dólares y no quiere apostar su plata en instrumentos en pesos, ¿sí? Eh, Básicamente lo que está mostrando este gráfico es decir, mirá, imagínate que yo tenía 1.000 pesos hace 20 años
Y esos 1.000 pesos los podía elegir entre comprar un inmueble y alquilarlo, comprar dólares o poner la plata en un plazo fijo, ¿no? Al cabo de 20 años, ¿cómo fue el retorno de esa inversión? En Argentina, históricamente, la más elevada es el inmueble, porque no solo te genera intereses, sino también porque digamos, el aumento del precio del activo también es parte de tu rentabilidad. O sea, vos compraste algo hace 20 años que, no sé, un departamento que salía $40.000, hoy ese departamento sale $80.000. O sea, además de los intereses que te generó por el alquiler, vos tenés un aumento de la rentabilidad por el lado de los precios, ¿sí? En segundo lugar, la compra de dólar billete, porque hoy justamente con la devaluación y todo vos podés comprar más que antes, y en cambio, si vos pusiste tu plata en un plazo fijo, perdiste el 12% de tu capital, ¿sí? Eso a 20 años. Fíjense que a 5 a 10 años la ecuación no cambia, siempre el activo en pesos pierde y los activos en dólares son los que le ganan, ¿no? Con los cuales vos podés mantener tu riqueza. Obviamente que cualquier persona esto hoy lo sabe, y entonces cuando ahorra en dólares. Y ahorra en dólares para el día de mañana comprarse un inmueble. Entonces, la lógica fundamentalmente ahí es, bueno, parte de este bimonetarismo está muy explicado por el hecho de que los rendimientos de los instrumentos en pesos son siempre negativos, ¿sí? Es una cuestión que habría que discutir para modificar. Ahora, me podrían decir, bueno, pero pará, listo, si hay mucha fuga, ¿no? Probámosla, ¿no? Digamos, típico, podríamos decir, razonamiento lineal, que fue un poco lo que hizo el gobierno, ¿no? Es decir, en realidad no es que lo hizo pensando que iba a funcionar, yo creo que no, pero sí que no tenían los dólares suficientes, por lo tanto, decir, bueno, miren, se cortó, no pueden comprar más dólares porque no hay dólares. Entonces ahí aparece el cepo. ¿Cuál es el problema que tiene el cepo? Bueno, justamente el tema acá es que eso te genera una brecha cambiaria, ¿no? O sea, te aparece un dólar paralelo, que es el dólar al cual toda la gente libremente puede comprar y vender, pasa que se genera por canales alternativos. El canal, digamos, más legal es el que se conoce como dólar MEP, que es el que vos comprás a través de la compra y venta de bonos. Es completamente legal, vos abrís una cuenta en una empresa bursátil y ahí depositas tus pesos, haces un arbitraje comprando y vendiendo bonos en moneda local extranjera y terminás con dólares, ¿sí? Digamos, el valor al cual justamente vos obtenés esos dólares es el dólar MEP. Entonces ahí vos podés ver la brecha entre el valor del dólar oficial y el dólar paralelo. Y la cuestión, digamos, el problema más grave que tiene la brecha cambiaria es que justamente te lleva a expectativas de devaluación que son muy fuertes, ¿sí? Fíjense este gráfico. Acá tienen la brecha cambiaria del 2020. Entonces, vean cómo con la pandemia se dispara la brecha cambiaria, pasando más o menos del 20-30% al 80% entre marzo y abril. Y fíjense cómo, ni bien aumenta la brecha cambiaria, el Banco Central empieza a tener que vender dólares en el mercado oficial. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Bueno, está pasando justamente lo que charlábamos antes. El aumento de la brecha cambiaria lleva a un aumento de las expectativas de devaluación. Lo que, digamos, las empresas y la gente razona es que el dólar se fue muy arriba, entonces el oficial va a aumentar también. Y pasa lo que decíamos antes. Por un lado, las empresas adelantan todo lo que pueden las importaciones, tratan de comprar todo lo que pueden porque creen que está barato. Los exportadores frenan las liquidaciones de divisas y entonces justamente cae muy fuertemente la compra neta del Banco Central, que en realidad pasa a términos negativos. O sea que el Banco Central está teniendo que poner dólares de su bolsillo para sostener el tipo de cambio, ¿sí? Después vean cómo a medida que la brecha cambiaria empieza a aflojar, ahí las ventas netas del Banco Central empiezan a recuperarse hasta que pasan de vuelta a un terno positivo. Pero después de vuelta la brecha empieza a aumentar y ahí caen las compras del Banco Central, ¿sí? Entonces, el problema que tiene esto es que es un dólar que vos no controlás, porque justamente depende del mercado informal,
y que te genera un efecto en el dólar oficial. Porque la elevada brecha cambiaria también genera mucha especulación. O sea, un exportador, sobre todo un pequeño exportador, ¿no? Que tiene quizás la capacidad de, mayor capacidad de evadir que una grande, lo que dice es, che, mirá, hoy si yo liquido mis exportaciones al dólar oficial, recibo 70, 80 pesos por dólar, no descontado las retenciones. Y en cambio, si pudiese venderlo al paralelo, por ejemplo, no sé, sacándolo a través de Paraguay, lo podría vender a 200. O sea, la diferencia es muy alta y justamente esa diferencia muy alta hace que algunas de estas empresas logren evadir y no liquiden el oficial. Entonces fíjense que la brecha alta lo que hace es reducir la oferta de exportaciones, porque son exportaciones que antes se liquidaban en el mercado cambiario y que ahora se hacen a través de canales informales. ¿Sí? Mismo lo que le contaba antes con el tema de la exportación de servicios. Hoy hay un montón de gente que trabaja para empresas de afuera, que obviamente para empresas recontra redituales porque le pagan muy poco en dólares, para nosotros igual es un montón de plata, y lo que pasa es que eso se paga a través de cuentas en Uruguay, criptomonedas, ¿sí? Pero todos canales que no hacen que esos dólares entren por la vía legal a la economía argentina y por lo tanto no pasen por el mercado cambiario. ¿Sí? Entonces, por eso es que, digamos, el cepo no funciona. ¿Sí? La idea, esto siempre lo insiste, lo dijo varias veces el ministro Guzmán, la idea es tratar de converger a un nivel donde esa brecha desaparezca para que también se eliminen todos estos incentivos negativos que llevan a la especulación y a generar mayores presiones y mecanismos que pueden llevar a la evaluación del tipo de cambio oficial. ¿Sí? Así que no es una buena medida. Obviamente hay que entender por qué se puso, que fue en un contexto donde digamos, estaba una fuerte corrida contra el peso y además donde no había dólares, por lo tanto había que ponerlo porque si no el valor del dólar oficial se va a ir a las nubes. ¿Está bien? El tema ahora es cómo salir de ahí. Pero por otro lado, podríamos decir, la desregulación total, la libertad total del mercado para que cualquiera pueda comprar la cantidad que quiera de dólares tampoco sirve. ¿No? Digamos, la experiencia de Cambiemos acá también es muy elocuente. Ni bien asume el gobierno de Macri, lo que hace es eliminar todas las regulaciones que había a la compra de divisas, no solamente el cepo, sino también, digamos, la capacidad para que las empresas liquiden cuando quieran, para que puedan entrar y salir cuando quieran, para que capitales del extranjero, sobre todo capitales especulativos, estos capitales de cartera pueden entrar y comprar activos locales. Todo eso justamente llevó a que esos capitales de cartera ingresen de manera bastante fuerte en los primeros años. ¿Sí? Fíjense cómo la línea azul crece de manera sostenida, sobre todo en 2017 y principios de 2018. ¿Sí? Más o menos entraron al país unos 10.000 millones de dólares de capitales especulativos. ¿Sí? El nombre es capitales de cartera, pero son capitales que vienen acá en búsqueda de la rentabilidad elevada. Lo que hacen es, tienen dólares, entran al país, los cambian por pesos, esos pesos los ponen en activos en moneda local, en su momento eran las LEVACs, que ofrecían tasas de interés muy elevada, y obviamente los tienen ahí hasta que crean que el valor del dólar puede llegar a pegar un salto, porque si el valor del dólar pega un salto, pierden toda la rentabilidad que obtuvieron. Entonces, fíjense cómo, y estos capitales tienen un montón de información, no sé si alguien de acá alguna vez vio Billions, la serie, pero bueno, se las recomiendo, y si la vieron, saben de qué estoy hablando. Estos capitales son los primeros en irse, ¿sí? Cuando olfatean que ya puede haber algún problemita con la capacidad del Banco Central de sostener el valor del dólar, empiezan a irse. Entonces, fíjense cómo primero estos capitales se van, empiezan a irse a mediados, fines de 2017, y fíjense cómo una vez que estos capitales se van fuertemente, ahí viene la devaluación del tipo de cambio, ¿no? Que es la línea naranja que pega el salto, el doble salto, ahí primero en abril de 2018 y después en septiembre. ¿Sí? Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, justamente porque todos estos capitales dicen, che, acá el Banco Central no va a tener la capacidad para poder sostener el valor del dólar, y se van todos juntos. Y el problema es que al irse todos juntos, bueno, genera una corrida cambiaria, porque es, digamos, como al Banco Central, como si de repente tuviese 10.000 millones de dólares saliendo en una semana, ¿no? Bueno, obviamente cuando ve eso dice, che, yo no puedo frenar esta corrida, tengo que dejar que el dólar se devalúe. Y ahí vino la devaluación. ¿El problema cuál es?
Que atrás de eso vienen todos los minoristas, toda la gente, digamos, ciudadanos argentinas, que ven que el dólar subió y dice, esto se va al demonio, salen todos también corriendo a comprar dólares. Y le meten maña al fuego. Entonces ahí vino la segunda devaluación en 2018. ¿Sí? Pero entonces justamente, digamos, ni una ni la otra. De nuevo, hay que buscar algún punto medio. Ni un cepo que no te permita comprar nada, ni la desregulación total, que justamente te puede generar que estos capitales te estabilicen el mercado cambiario. ¿Sí? Hay que lograr algo que sea intermedio. Bien, entonces, a partir de esto, ya podemos analizar un poquito más cómo funciona, ¿no? Y cómo se comporta el tipo de cambio. O sea, vimos cada componente por separado, vimos que justamente de la interacción de esos componentes sale lo que termina subiendo con el valor del dólar. ¿Sí? Y entonces, acá el primer punto es que nosotros podemos separar, ¿no? Para un mejor análisis, en un plazo temporal el comportamiento del tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto, ¿no? Porque podríamos decir, en el corto plazo, digamos, en días, semanas, al dólar lo mueven los componentes más bien financieros. Esto que hablábamos de las expectativas de devaluación, ¿sí? La gente corriendo a comprar dólares, bueno, son todos motivos financieros. Y en el mediano plazo aparecen los motivos, entre comillas, le llamamos reales, ¿no? Los motivos reales son vinculados con la economía real, que son las exportaciones y las importaciones. Entonces, esa diferencia temporal me dice, bueno, mirá, cuando estamos analizando el tipo de cambio en el corto plazo, justamente lo que miramos son las variables financieras. Y cuando lo miramos en el mediano plazo, estamos viendo a ver qué pasa con las exportaciones y las importaciones. Entonces, cuando nosotros estamos mirando el corto plazo, las variables que miramos son justamente, primero, la capacidad del Banco Central de defender y de sostener el valor del tipo de cambio. Básicamente, ¿qué decimos? Mirá, por ejemplo, ¿no? Si Argentina este año tiene que pagar 40.000 millones de dólares de deuda, sabemos que más o menos la FAE son otros 5.000 millones de dólares más. Y eso tiene que ser financiado por un superávit comercial que históricamente estuvo en los 20.000 millones de dólares, bueno, faltan 20.000 palos, ¿sí? ¿El razonamiento cuál es? Bueno, si el Banco Central no está parado sobre reservas internacionales por, no sé, 50, 60.000 millones de dólares, es muy probable que el tipo de cambio suba. Entonces, acá el análisis es ese. Bueno, si el Banco Central no tiene muchas reservas, eso hace muy probable que las empresas, y sobre todo, digamos, el mercado que más mira las cuestiones financieras, lo que diga es, che, el Banco Central está recontra justo con los dólares y por lo tanto hace factible que cualquier ruido que haya internacional, una sequía, una mala política económica, problemas de gestión, la política, ¿sí? Que cualquiera de esas cosas pueda desencadenar una devaluación. Entonces, el nivel de reserva del Banco Central es fundamental. Y también es fundamental en el día a día, ¿sí? Como les decía antes, por ejemplo, hoy hay un montón de economistas en el mercado diciendo, che, miren que estamos con precios récord, con cosecha récord, y aún así el Banco Central no está pudiendo acumular dólares. Con lo cual eso es un problema, porque en la segunda parte del año, donde todos esos factores desaparecen, bueno, ahí vamos a ver cómo hace para tratar de mantener el valor del dólar. ¿Sí? Eso justamente los economistas lo que están diciendo es, che, mirá, es probable que haya mayores expectativas de devaluación para la segunda parte del año. Entonces, el nivel de reservas y cómo esas reservas se mueven, sobre todo si están aumentando o están reduciendo, son fundamentales. El segundo elemento es justamente la brecha cambiaria, ¿no? Si la brecha cambiaria empieza a subir, si el valor del dólar informal empieza a aumentar y la brecha cambiaria aumenta, bueno, eso justamente es interpretado como un incremento de las expectativas de devaluación, ¿no? Lo que el mercado está diciendo es, che, si hay una devaluación, entonces voy a comprar todo lo que pueda. Los dólares que puedes comprar son los dólares de mercado informal, por lo tanto, eso te hace subir el valor de la informal y te lleva a los mecanismos que vimos antes que presionan en el dólar oficial, ¿sí? Después ahí aparece la política monetaria. O sea, acá básicamente el punto es, bueno, mirá, frente a eso, el Banco Central puede subir las tasas de interés
para justamente tratar de neutralizar esa expectativa de devaluación, o por lo menos tratar de suavizarlas, ¿no? Ofreciendo mejores rentabilidades en pesos. Bueno, ahí depende que haga. Hoy, por ejemplo, está justamente aumentando las tasas de interés en este contexto medio complicado que tiene de inflación y de escasez de divisas, ¿sí? Y después otra cuestión que se ve bastante, que ya lo charlamos también la semana pasada, es el tema del déficit fiscal. Bueno, mirá, si está metiendo un montón de peso en la economía, el razonamiento típico del mercado es que esos pesos se van a volcar a la compra de dólares y por lo tanto van a llevar también a un dólar más elevado. Entonces también eso afecta las expectativas de devaluación, ¿sí? Frente a eso, justamente lo que decíamos antes, es el Banco Central tiene la política cambiaria. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, si hay expectativa de evaluación, tratar de evitar la devaluación a través de la intervención en el mercado cambiario. ¿Cómo lo hace? Poniendo reservas. ¿El problema cuál es? Bueno, que si justamente no tiene muchas reservas, no tiene mucha capacidad de intervenir y por lo tanto frente a una corrida muy fuerte o digamos, pagos de deuda muy elevados, si no tiene los dólares, probablemente va a dejar que el tipo de cambio aumente y eso lleve a la devaluación, ¿sí? Pero básicamente acá la cuestión es esa. En cambio, si sobran dólares en el mercado, si hay mucha oferta y poca demanda, lo que hace el Banco Central es comprarlos y de esa manera acumular reservas para los momentos en los cuales los necesiten, ¿sí? Bien. Después, otra cuestión que también es importante de marcar es la manera en la cual el Banco Central administra el mercado cambiario. Y este gráfico es bastante elocuente. Tenemos justamente las dos gestiones, ¿no? Tenemos la gestión del kirchnerismo en todo 2015 y la gestión de Cambiemos, de Sturzenegger, en 2016. Entonces, fíjense que en todo lo que es 2015 tenemos el valor del dólar subiendo como relojito, ¿no? Es una línea que prácticamente parece hecha como una regla. Más o menos era todos los días 3 centavos. ¿Y cómo hacía eso? Bueno, obviamente que para hacer que suba de manera tan perfecta, lo que hacía todos los días era intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares para que suba a la velocidad que el Banco Central quería. Eso lo pueden ver en las barritas naranjas, ¿sí? Cada una de esas barritas representa la intervención del Banco Central en ese día en particular. Entonces, si la barrita es positiva, implica que había un excedente de divisas que el Banco Central compraba. Si la barrita era negativa, implicaba que había más demanda y que el Banco Central tenía que poner reservas de su bolsillo. Fíjense cómo, a medida que va avanzando el año y nos acercamos al cambio de gestión, cada vez las linitas son más negativas, ¿sí? El Banco Central tenía que poner dólares todo el tiempo de sus reservas para mantener el tipo de cambio, ¿no? Básicamente al final ya era una corrida. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ya se asumía, ¿no?, que Macri iba a ganar después de las PASO, después de agosto, y una de sus principales promesas de campaña era la eliminación del cepo, ¿sí? Entonces todos esperaban que el valor del dólar subiera, que fue lo que efectivamente pasó. Ahí está el salto, ni bien asume en 2015, y vean cómo hay un cambio completo en el manejo de la política cambiaria. Lo que hace Sturzenegger es decir, no, yo no voy a intervenir en el mercado cambiario. Es una postura mucho más, podríamos decir, liberal, de decir que el valor del dólar lo fije el mercado, yo no voy a intervenir. Vean la diferencia entre las intervenciones, como decía, las columnas naranjas son esporádicas, y obviamente eso hace que el dólar sea mucho más volátil, ¿sí? Si no intervenís y lo define el mercado, un día sube, otro día baja, pero tenés una volatilidad mucho más elevada, ¿sí? Eso es lo que se conoce como tipo de cambio administrado versus tipo de cambio flexible. El kirchnerismo era muy administrado, con la gestión de Cambiemos era bastante flexible, ¿sí? Entonces, acá, digamos, el punto más importante es que la política cambiaria, ¿no?, tratar de mantener el dólar estable, puede servir en el corto plazo, ¿no? Es muy efectiva. Si vos tenés los dólares suficientes, podés mantener el dólar estable por bastante tiempo, pero en mediano a largo plazo, digamos, en 1 o 2 años, no tenés la capacidad para sostener un tipo de cambio si persistentemente
tenés un desequilibrio en el mercado cambiario, ¿sí? Y esto lo podemos ver con mucha claridad con lo que pasó en, digamos, el contexto económico de 2011-2015, ¿no? Esto es muy parecido al gráfico que les había puesto antes, pero ahora haciendo más foco en 2011-2013. O sea, lo que tienen en las líneas son las reservas internacionales. Entonces, fíjense cómo, sobre todo a partir de mediados del 2012, el Banco Central empieza a perder sistemáticamente reservas, ¿no? Por detrás, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando por detrás es que sistemáticamente el Banco Central tiene que poner dólares de su bolsillo para tratar de mantener el dólar estable. Entonces, todos los meses, el Banco Central ponía cientos de millones de dólares para tratar de mantener el dólar estable. ¿Por detrás qué estaba pasando? Bueno, justamente que la demanda de dólares era mucho más alta que la oferta. Además, en el medio puso el cepo y tampoco alcanzó. ¿Sí? ¿Qué terminó pasando? Bueno, justamente lo que terminó pasando fue la devaluación del tipo de cambio a principios del 2014. ¿Sí? Fíjense, ahora sí, con el panorama completo, cómo hay una caída sistemática que en realidad podríamos decir que arranca a mediados del 2011, que hace que el Banco Central pase de más o menos unos 53 mil millones de dólares a unos casi 30 mil. O sea, perdió más de 20 mil millones de dólares en 2 años. ¿Y por qué? Bueno, justamente por esto, porque trataba de sostener un tipo de cambio que uno podría decir no había manera de sostenerlo, porque si persistentemente por 2 años la demanda es superior a tu oferta, bueno, tarde o temprano te vas a sacar $100. Entonces, lo lógico, digamos, ¿qué podría haber sido? Bueno, tratar de evitar esa devaluación haciendo que aumentara de manera más rápida, ¿sí? Ahora, fíjense cómo después de la devaluación, claramente se frena la caída de reservas y no solo estabiliza, sino que empieza a recuperarse. Y cómo después de eso vuelve a una política de intervención administrada, donde de vuelta el dólar se mueve, ¿no? Como si fuese de vuelta dibujado por una regla, ¿sí? Pero el punto acá es entender que si vos tenés una demanda que es persistentemente más alta que la oferta, con la política cambiaria no te alcanza. Tenés que corregir eso, ¿sí? Ya sea aumentando la oferta o reduciendo la demanda. Ahí lo que hizo el kirchnerismo fue, además, meter el cepo, además regular las importaciones y aún así no alcanzó, ¿sí? Entonces, digamos, no, ahí no te queda más alternativa que llevar un tipo de cambio más alto porque efectivamente lo que está diciendo la economía es que el dólar que vos tenés es muy bajo, ¿sí? Y para ir terminando, es muy importante entender que el valor del dólar, en realidad, hay que medirlo en términos reales, ¿sí? Y acá, digamos, creo que la mejor analogía es la de pensar lo que pasa con nuestro sueldo. O sea, yo agarro y digo, no sé, mi sueldo este año es de 100.000 pesos, ¿no? Y le digo, che, ¿saben qué? Estoy recontento porque cuando comparo contra el año pasado, mi sueldo aumentó 20.000 pesos. ¿No? Yo el año pasado ganaba 80, este año gano 100, estoy recontento porque gano más plata que antes. Cualquiera de ustedes me miraría con una cara como diciendo, flaco, te tenés que dar cuenta que en realidad vos ganás menos que antes, porque la inflación fue mucho más elevada. Entonces, en realidad, tu poder de compra se redujo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque no sirve de nada mirar el valor de mi sueldo en términos nominales. Es decir, aumentó 20.000 pesos. A mí lo que me importa es medirlo en términos reales. O sea, con mi sueldo actual, cuántas cosas compro en relación a mi sueldo del año pasado con cuántas cosas compraba. Si con 80.000 pesos yo compraba un changuito del supermercado y hoy con 100.000 compro medio changuito, bueno, claramente tengo menor poder de compra. Bueno, con el dólar pasa lo mismo, ¿sí? O sea, no hay que mirarlo en términos nominales, o sea, no hay que mirar si el dólar vale 100 o 200 pesos. Lo que hay que mirar es cuánto poder de compra tiene ese dólar. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en Argentina el dólar siempre sube, ¿no? O sea, si uno mira para atrás, el año pasado estaba
no sé, 140, hace 2 años estaba a 80, siempre sube. Pero eso no quita que haya momentos en los cuales esté más barato. Precisamente hoy el dólar está más barato que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque sale 2.10 igual que hace 6 meses, pero en medio una inflación mucho más alta. Entonces, en términos reales, se redujo. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la apreciación del tipo de cambio real. Y acá fíjense que el punto es importante porque en términos reales, el problema es cuando el dólar se abarata de manera sostenida. O sea, si la inflación es muy elevada y el Banco Central usa el dólar como mecanismo para frenar el aumento del precio, eso lo que hace es que en términos reales se abarate, ¿no? De nuevo, comparando con lo que pasó en la devaluación de 2014, fíjense la línea verde, lo que pasó es que entre el 2011 y el 2014 el dólar se abarató en términos reales persistentemente. ¿Sí? Cada vez el dólar está más barato. Entonces cada vez se incentivaba más la compra de insumos, más la compra de dólares para ahorro, más el turismo en el extranjero, todos factores que hacían aumentar la demanda. ¿Hasta qué pasó? Bueno, hasta que justamente vino la devaluación y ahí se ve el salto que encarece el valor del dólar. ¿Sí? Pero fíjense que podríamos decir, la causa por detrás de esa devaluación en parte está explicada por toda la apreciación previa, que al abaratarlo constantemente incentiva la demanda de dólares. ¿Sí? Por detrás de eso que está, bueno, la inflación. El Banco Central lo que trata de hacer es bajar la inflación a partir de tener el tipo de cambio estable. Pero como justamente, y ahí ven la línea de abajo, como justamente los precios van más rápido que el valor del dólar, eso se traduce en una reducción o un abaratamiento en términos reales. ¿Hasta qué pasa? Bueno, hasta que te quedas sin dólares, devaluación. ¿Sí? Abajo vean cómo pega el salto de la línea azul, arriba vean cómo aumenta el tipo de cambio real. Pero ¿qué pasa? Eso lleva a un aumento de la inflación. Entonces, después de la devaluación, el Banco Central vuelve a estabilizar el dólar para tratar de que bajen los precios. Y ahí vuelve a apreciarse el tipo de cambio. Vean cómo del 2014 al 2015, fin de 2015, de vuelta se aprecia el tipo de cambio, de vuelta otra devaluación a fin del 2015, de vuelta se vuelve a apreciar el tipo de cambio hasta que después viene la devaluación muy fuerte del 2018-2019. ¿Sí? Pero el punto acá es que parte de este proceso que ya charlamos anteriormente, ¿no? El stop and go, bueno, justamente está acá, ¿no? En que vos tenés inflación elevada y tratás de usar el tipo de cambio para frenar la inflación, pero cuando haces eso, se te empieza a abaratar el dólar y eso justamente presiona por la devaluación, entonces se devalúa el tipo de cambio, vuelve a aumentar la inflación y así vos estás atrapado en este círculo vicioso que vamos a repetir bastantes veces, ¿sí? Acá pueden ver digamos, lo que está pasando por detrás de la apreciación del tipo de cambio. La línea azul es justamente el tipo de cambio real, ¿sí? Y vean cómo del 2003, después de la gran devaluación de la salida de la convertibilidad, cómo la apreciación sostenida del tipo de cambio viene de la mano con una reducción del superávit comercial. De nuevo, se abarata el dólar, ¿eso a qué lleva? Por un lado, que aumenten las importaciones, por otra, que se desincentiven las exportaciones, porque un dólar barato desincentiva las exportaciones, y eso lleva a que se reduzca tu principal fuente de generación de divisas. O sea, caen las exportaciones, aumentan las importaciones, te quedas sin dólares y ahí viene la devaluación. Fíjense cómo empieza a aumentar el dólar a partir de 2018-2019 y cómo eso también lleva a un aumento, a una mejora de la balanza comercial. Y ya, digamos, para ir terminando, este gráfico que a mí me parece increíble, por detrás de eso también tenemos el salario real, que era un poco lo que charlábamos antes, ¿sí? Fíjense, en este gráfico lo que tienen es el salario medido en términos reales, o sea, su poder de compra en Argentina. La línea verde más clarita es el salario medido en dólares. Y la línea punteada azul es el tipo de cambio real. Entonces, lo que pueden ver es cómo la apreciación del tipo de cambio real, justamente el abaratamiento del dólar, lleva
a una pequeña mejora en términos reales del poder de compra y a un aumento mucho más fuerte del salario en términos de dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente si se está abaratando el dólar, mi poder de compra en dólares crece muchísimo. Y justamente lo que vemos recién es que ese aumento tan fuerte lleva a las devaluaciones. Y ahí vean cómo se produce la fuerte caída en 2014, en 2015 y de vuelta en 2018. Ahora, lo paradójico de todo esto es que cuando llegamos a fines del 2019, vemos que tenemos el mismo salario real que en 2010. O sea, el salario no aumentó absolutamente nada en 9 años. Y por detrás lo que tuvimos fue una volatilidad muy alta. Digamos, tratamos de usar el tipo de cambio para impulsar los salarios y justamente no termina siendo producente. ¿Sí? Porque lo que termina generando eso son devaluaciones que si bien en un momento hacen que el salario mejore, después lo hacen bajar cada vez que hay una de estas devaluaciones. Y lo peor es que cada vez esas devaluaciones fueron más fuertes. Y entonces terminamos en 2019 con el mismo salario real, pero con el doble de inflación. Entonces, justamente el punto, que es un poco lo que ya venimos charlando, es que todas estas políticas, o digamos, la falta de soluciones, están haciendo que tengamos cada vez menores ingresos, cada vez menor nivel de producción, pero de manera muy preocupante, con cada vez niveles más altos de inflación. Entonces, el problema está siendo cada vez más grave y no le están pudiendo, evidentemente, encontrar la vuelta. ¿Sí? Bien, entonces, digamos, como a modo de resumen, y para después enganchar con lo que viene la semana que viene, bueno, primero que obviamente debe haber quedado claro la centralidad del dólar como una de las principales variables de la economía. En segundo lugar, a partir de entender los componentes que están por detrás de la oferta y la demanda de dólares, ¿no? Tratar de entender por qué es tan difícil para el Banco Central mantener el dólar estable. Y justamente en esa dificultad, lo que vamos a identificar como una de las principales causas es obviamente la inflación. ¿Sí? Porque si más o menos siguieron lo que veníamos charlando al final, bueno, justamente la inflación es lo que lleva a que el Banco Central trate de mantener el dólar estable para bajarla, no lo puede lograr, eso lleva a la apreciación del tipo de cambio y eso genera la próxima devaluación. Y esa devaluación lleva a más inflación y esa mayor inflación lleva a tratar de usar el dólar como ancla y así sucesivamente. ¿Sí? Hoy no es la excepción. Hoy justamente con la inflación tan alta que tenemos, el Banco Central nuevamente está manteniendo el dólar bastante estable y en términos reales se está abaratando, lo cual sabemos que puede ser un problema porque está probablemente allanando el camino para la próxima devaluación. ¿Sí? Entonces, el punto es, terminamos con que por detrás uno de los grandes problemas es la inflación, que es precisamente lo que vamos a charlar la semana que viene. ¿Sí?